Uno de los hombres más ricos del mundo, Larry Ellison, presidente de la compañía Oracle, la estrella de televisión Oprah Winfrey, el magnate de la industria del entretenimiento David Geffen y los boxeadores Floyd Mayweather y Oscar de la Hoya son algunas de las figuras que están considerando comprar el equipo de baloncesto Los Ángeles Clippers después que la NBA vetara de por vida a su propietario Donald Sterling. Lo curioso es que si por fin Sterling es obligado a vender, podría llevarse una enorme tajada a pesar del escándalo de racismo en el que está involucrado. Se dice que Sterling pagó $12 millones cuando compró el equipo en 1981 y ahora podría venderlo por alguna cantidad todavía no precisada entre 500 y 1.000 millones de dólares. El comentarista deportivo de Fox, Jim Gray, le contó a Bill O'Reilly que Sterling le había dicho que no venderá el equipo y que nadie podrá forzarlo a hacerlo. Sin embargo, cuando estuvo en medio de un escándalo muy parecido en los años 90, a la dueña de los Rojos de Cincinnati, Marge Scott, no le quedó otra salida que vender el equipo de béisbol. Un experto legal consultado por Fox asegura que la NBA no tiene potestad legal para obligar a Sterling a vender los Clippers porque los estatutos de la liga contemplan expulsiones solo cuando un propietario comete una violación deliberadamente y la de Sterling fue involuntaria. Eso está por verse y vamos a discutirlo aquí con nuestros invitados. Ustedes conocen a Nelson Rodríguez Varela, un distinguido abogado criminalista, ex fiscal. Señor, muy buenas noches, un placer tenerlo por aquí. Gracias, Pedro, como siempre. Muy, pero muy amable. Nuestro colega del mundo de los deportes, que carga con el problema de ser compañero de un amigo mío que se llama Jorge Ramos en ESPN, don Octavio Sequera, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, un honor. Un gran gusto. ¿Pueden o no forzarlo a vender, abogado? Bueno, es interesante porque el ser dueño de un equipo de básquetbol en la NBA no es como ser dueño de cualquier otro tipo de negocio. Primeramente, la NBA te ofrece una licencia, es más bien un privilegio poder ser dueño, a pesar de que tienen que ser personas muy adineradas o consorcios de personas muy adineradas para ser los dueños. Son dueños, pero tienen que caer dentro de lo que es la constitución de la NBA, que viene siendo igual que un contrato. Tiene que cumplir con ciertos requisitos, pierdes mucha potestad sobre lo que puedes hacer con el equipo, además de que cuando lo compras tienes que cumplir con ciertos requisitos para ser dueño de ese equipo y además te sometes a una pérdida de jurisdicción, como quien dice, una pérdida de tu habilidad de poder determinar cosas específicas de lo que va a pasar con el equipo. Entonces, cuando haces eso, pues te sometes a la jurisdicción del comisionado. El comisionado del básquetbol tiene mucho poder, es electo por todos los dueños de los diferentes equipos y por lo tanto su criterio y sus decisiones tienen mucho peso. Entonces, cuando eso sucede, una vez que se lleva el proceso a cabo, que es básicamente como un juicio para determinar si de verdad hubo ese tipo de violación, y los dueños votan, las cortes solamente se van a pronunciar si hubo a lo mejor una falla o un incumplimiento de contrato por parte de la liga. Por lo tanto, lo que se decida en términos de ese juicio que se va a llevar a cabo, donde los dueños van a votar, solamente va a ser revisado por un abuso de potestad basado en ese acuerdo. No es lo mismo ser dueño de un equipo de NBA que ser dueño de un taller de reparaciones automotrices. Cuando hablamos de los jugadores me sorprendió mucho, te pregunto qué pensaste tú cuando me enteré que varios equipos estaban ya dispuestos a boicotear los llamados playoffs que están en marcha ahora de la Liga de la NBA. Sí, y fíjate que hay algo interesante en ese sentido porque muchos equipos manifestaron la solidaridad. Y esto tiene que ver, Pedro, por supuesto, por el hecho de la declaración en el contexto en que se hace, ¿no? Es una liga en la que predomina el talento. Yo no hablo ni siquiera de jugadores ni de personas, yo hablo del talento de afrodescendientes. O sea, es una liga dominada por este tipo de jugadores y obviamente la solidaridad viene de todos los conjuntos. El propio Miami Heat, antes de salir al partido número 4 en la serie contra Charlotte Bobcats, ellos se quitan la camisa y también la tiran en la medio de la cancha como lo hicieron los propios Clippers. Y se ponen el uniforme de calentamiento al revés. Exactamente. Los Clippers utilizaron la banda negra en la muñequera, en el antebrazo, de alguna u otra forma. Fueron criticados los propios Clippers por otros exjugadores que dijeron que esa protesta había sido muy suave. Otros llamaron a boicotear, unos dijeron que debían no haber jugado. Yo no creo eso. Yo no creo, honestamente, que esa era la medida. Yo sí hubiese abogado porque, por ejemplo, un Chris Paul, que es la figura de los Clippers, tomara el micrófono ese mismo día, el día 4, y bueno, dijera
algo. Pero de alguna u otra manera se postergó, se llegó a la decisión, que por cierto, como se explicaba allí anteriormente, la Constitución establece que es solo por el delito de apuestas. Si hubiesen capturado al señor Sterling apostando contra o a favor del equipo, automáticamente hay que vender. Y eso es lo interesante. Aquí es por eso que es voluntario. Sí, lo que va a suceder es que va a haber, como se dice, un juicio. Las leyes y el contrato con la NBA requiere que en una situación como esta, antes que se le pueda quitar a un dueño su habilidad de mantener un equipo, tiene que haber un juicio. Un juicio semilegal, es como si fuera algo administrativo, donde el mismo dueño tiene derecho a ser representado por un abogado, tiene derecho a presentar evidencia, el conjunto entonces de dueños tiene también el derecho de hacer sus preguntas, y una vez que se determina eso y se determina que el dueño ha cometido básicamente un incumplimiento o una violación que está escrita en los parámetros de la Constitución, y solamente después de eso pueden los dueños votar para excluir a ese dueño de su interés. Y necesitan 3/4 del número total de dueños. Exactamente. No es una cuestión de que le puedan quitar a este señor su inversión, pero sí es una situación donde si se demuestra que violó los parámetros de la Constitución de la NBA, específicamente por no por los delitos, pero por la conducta específica que se le alega, pues entonces eso podría conllevar una votación. Lo que va a suceder aquí es que se va a presentar toda esta evidencia y los dueños van a decidir. Una vez que los dueños decidan, pues entonces se procede a la corte o no. Lo que espero es que Sterling lo haga. Y eso es lo interesante, porque todos podemos mencionar el caso de Mark Cuban, un hombre tan controversial, el dueño de los Dallas Mavericks, que él apoyó la sentencia del comisionado Dan Silver de, bueno, mira, me parece injusto, me parece justa la sentencia porque lo que dijo Sterling está fuera del lugar. Pero de allí a vender por una conversación que, Pedro, de verdad, no deja de ser privada. Fíjate que, por ejemplo, los Golden State Warriors, ellos despidieron a un asistente técnico del coach Mark Jackson a principios del mes de abril. ¿Qué hacía este señor? Él grababa conversaciones dentro del equipo, dentro del locker room, y lo comentábamos. Sin autorización. Sin autorización. ¿Qué pasa si alguien llega, un exjugador o alguien que trabaje dentro de las filas, y hablo de Miami Heat, pero estamos en Miami, graba una conversación privada de LeBron James? ¿Qué pasa si la graba y la saca a la luz pública? Bueno, hay un elemento, tenemos un abogado presente, porque aquí hay un hecho interesante. Donald Sterling aceptó que era su voz y básicamente no dijo nada en contra de que había dicho eso. No solo aceptó que era su voz, sino, según el comisionado, básicamente planteó que eso es lo que él creía. En ese caso no estamos hablando de una corte tradicional, estamos hablando de una entidad privada como es la NBA. Exactamente, y la NBA va a considerar ese comentario, haya sido hecho en privado o haya sido hecho en público. Lo que sucede es que en una situación como esta hay que aplicar estrictamente, y la corte va a requerir que se construya estrictamente la intención de esa determinación. Es decir, cuando la Constitución de la NBA dice que hay cierta conducta que no se puede cometer, entonces solamente y estrictamente si se puede demostrar que esa conducta se llevó a cabo, pues entonces solamente así pueden actuar. Lo que pasa es que en términos prácticos, lo que me parece que va a suceder aquí es que mientras Sterling sea el dueño de este equipo, ese equipo va a empezar a perder dinero, ese equipo va a empezar a perder los contratos televisivos y esas cosas, lo que va a causar que el equipo entre en una decadencia económica. Y eso sí es una de las cuestiones que se toma en cuenta, porque eso sí es algo que crea un impacto negativo en la liga, y basado en un problema económico como ese, la liga también tendría opción, basado en el capítulo 34 de ese contrato, de tomar acción similar a la que se está tomando por la conducta de Sterling actualmente. Les mostrábamos el otro día una declaración de LeBron James, jugador del Miami Heat y el vigente jugador más valioso de la liga. Ha dicho algo ahora después, con más detalle, que se supo la sanción contra Sterling. If he decides if he never owned a team, you do whatever you want to do. But when you're in a position of power to be able to give and take jobs away from people, from blacks, whites, Hispanics, anyone, you have no right to feel the way you feel and be able to express it out to the open and to the public. So, I think in that instance, like I said, it's a very touchy subject. Obviously, we all know that, and it's always, and it should be. And if someone feels that way and that owns a team or plays for a team or associated with a team, then it should be brought to light. ¿Qué piensa?
Interesante, y yo creo que lo de LeBron James es parte de lo que también los propios jugadores de los Clippers, y luego el caso con Chris Paul, es un miembro alto, presidente de la Unión de Jugadores de la NBA. O sea, estamos hablando de que también hay una unión, y la unión de la NBA, Pedro, es extremadamente fuerte, lo debes saber mejor que yo. Esta es una unión que controla todo lo que es el tema de los contratos. Hace apenas unos años la temporada se redujo precisamente por un lockout, porque no había un acuerdo. En el caso de LeBron James, obviamente él está alejado, él no es el dueño de su equipo, no es Mickey Harrison, por ejemplo, pero no deja de ser solidario. Póngase a pensar en lo siguiente, tengan una idea. El equipo de los Clippers había ganado ese tercer juego antes de que salieran estas declaraciones. En ese juego, Chris Paul llegó a 400 asistencias en postemporada. 400 asistencias. 63 jugadores han llegado a esa cantidad, pero solo 5 jugadores en menos partidos que él lo logró en 43. Entre esos 5 jugadores está Magic Johnson. Eso por ese lado. De Andre Jordan, otro jugador de raza negra, afrodescendiente, que hace 22 rebotes en ese partido. Cuando sale a la luz pública todas estas declaraciones de Andre Jordan, 0 puntos y apenas 6 rebotes en el siguiente juego. Así mismo fue, un impacto devastador. Se me terminó el tiempo, pero les agradezco de corazón profundamente porque navegamos por un territorio que de verdad es desconocido. En la NBA esto no había ocurrido, se había dado en las ligas mayores del béisbol, pero me parece que tendremos oportunidad de seguir conversando en un futuro muy cercano. Un placer tenerlos aquí. Gracias, Pedro. Muy, pero muy amables. Al regresar...